minutos. Nosotros seguimos el recorrido del colectivo de las 9 en esta jornada de día miércoles y le cuento que en este momento hemos establecido un contacto telefónico con Federico Celada de la organización Flora Tristán para la Seguridad Social. Lo vamos a saludar. ¿Cómo está, Federico? Bienvenido a Radio Santa Cruz. Un gusto tenerlo con nosotros. Un gusto, estimado Julio, y bueno, encantado de estar en Radio Santa Cruz para hablar de este tema tan importante como es la conmemoración del 1 de mayo y saber cómo están los compañeros, trabajadores, celebrando esta fecha importante. Así es, y nos gustaría en primera instancia justamente aprovechar para que nos pueda un poquito compartir también quizás cuáles las percepciones en medio de alguna manera las polémicas, si se quiere, que ha generado el tema del aumento salarial, por ejemplo, en esta semana y todo lo que ha traído consigo, ¿no? En medio, además de todo un contexto que tiene que ver con problemas económicos, pero también con, ¿por qué no? Se ha mencionado también el tema de las elecciones. ¿Qué perspectivas nos puede aportar quizás, señor Celada? Muy bien, Julio. En primer lugar, hay que recordar que no estamos hablando de ningún incremento salarial. Se trata de lo que exigen los trabajadores regularmente, que es una restitución de su capacidad de compra. Es decir, toda vez que han subido los precios de los productos elementales para nuestra subsistencia, requerimos que el empresario, los dueños, la patronal, nos restituyan nuestra capacidad de compra para que nosotros no estemos depauperándonos, empobreciendo o muriéndonos de hambre. Entonces, cuando se habla muy mal de un incremento implicaría que vamos a estar mejor que el año pasado, mejor que tiempos que, digamos, han estado sucediendo en el tiempo. De lo que se trata en este caso es de que ha habido una inflación del 13.87, redondeamos al 14%, y que está ofreciendo el gobierno, representante del empresariado boliviano y transnacional, pues está ofreciendo 10% al salario mínimo nacional y 5% a algunos sectores de trabajadores que consideran que tienen menos recursos, lo que implica, y no necesitamos tener mucha experticia en matemática, de que estamos haciendo una reducción de nuestra capacidad de compra. Si la inflación es 14% y nos incrementan 10%, quiere decir que estamos perdiendo por lo menos 4% de nuestra capacidad de compra. Pero si a eso le sumamos que de la inflación en general, la inflación que está referida a la canasta alimentaria, los alimentos, ha subido en 25%, y no estoy exagerando, todas las amas de casa y los trabajadores lo saben, pues entonces nuestro salario se está debilitando muchísimo. Por tanto, es absolutamente incorrecto hablar de un incremento salarial, y lo que podemos hablar es de una reposición insuficiente del salario nominal, que va a comprar menos cantidad de productos de aquí para adelante. No nos olvidemos, además, que esta es la inflación pasada que nos están reponiendo. La nueva inflación, que en general es provocada por el gobierno y por los empresarios, pues va a afectar a los trabajadores. Entonces, mucho cuidado, porque nosotros como trabajadores tenemos que tener la precisión de qué es lo que se está hablando. Nos están acusando a los trabajadores de pedir que nos restituyan el salario, y cuando de lo que se trata en realidad es que los culpables de la crisis no somos los trabajadores generamos riqueza para este país, ya sea como trabajadores intelectuales o trabajadores manuales, y no es justo que a nosotros que generamos riqueza pues nos reduzca nuestra capacidad de compra, el llenar nuestra canasta familiar. Muy bien, esa me parece una importante percepción esta que nos comparte justamente a propósito de este tema, ¿no? Del salario. Ahora, si hablamos del empleo, de la calidad del empleo, por ejemplo, en Bolivia, mucho se cuestiona, ¿no? Esta situación de que hay mucha precariedad laboral en el país. ¿Qué dicen los datos al respecto, señor Celada? Sí, precisamente desde Flora Tristán hemos identificado que hay problemas
justamente en la calidad del empleo. La mayoría de los trabajadores están condenados a no jubilarse, a no tener seguridad social de corto plazo, lo que implica servicios de salud adecuados, correctos, dignos, y a contar con limitaciones en cuanto al salario, como lo acabamos de mencionar, es decir, el salario en lugar de crecer se está reduciendo en términos reales, por tanto la precariedad está aumentando. Se menciona que entre el 20%, algunos hablan del 16% apenas es trabajador, digamos, dependiente, el resto sería trabajador informal. Bueno, ahí hay datos incorrectos, pero en definitiva nos habla de una extrema precariedad de la economía boliviana. El 1 de mayo los trabajadores en realidad ya no celebramos, sino hacemos una especie de homenaje del pasado. La rueda de la historia parece que se ha detenido en 1886, cuando en el 1 de mayo se establece la jornada laboral de 8 horas, pero ya ha pasado muchísimo tiempo. En 1886 la industria era a vapor, para que recordemos, Julio y toda la audiencia, la industria era a vapor, y ahora que la industria es de microchips de alta tecnología, estamos igual con las 8 horas de trabajo. Hay, sobre todo la juventud está yendo a un proceso de desocupación abierta, y estamos, como bien decías tú, en una precariedad absoluta. Reitero, la mayoría de los trabajadores, sobre todo los denominados cuentapropias informales, no van a tener jubilación, lo que quiere decir que cuando envejezcan no van a tener espacio para poder sobrevivir en condiciones dignas. Y los trabajadores dependientes, a partir de las políticas que ha hecho los gobiernos anteriores y este gobierno, tampoco está planteando jubilaciones adecuadas, dignas. De hecho, los más perjudicados con este proceso inflacionario, que reitero, beneficia al gobierno y a los empresarios, son los jubilados, porque al menos los trabajadores activos van a restablecer 10% de su salario o 5% del haber básico. Los jubilados les han dado una ley, a principios de este año la han ejecutado, precisamente estableciendo criterios de mejoras de 70, 80, 100 bolivianos, que con la inflación se ha perdido eso y mucho más. Y lo peor, ni siquiera para todos los trabajadores, la gran mayoría de los jubilados no ha percibido un solo centavo de incremento. Entonces la situación realmente es precaria para los trabajadores en general y para los jubilados en particular. Bien, queríamos justamente también aprovechar para conocer un poquito a propósito de esta propuesta que viene trabajando también la organización Flora Tristán a propósito de la ley de pensiones. Algunos elementos quizás para compartirnos, sabemos que se ha estado trabajando y socializando también con varios sectores, señor Celada. Correcto, hemos planteado justamente que debemos modificar sustancialmente la ley. Para que nos entiendan la audiencia, queremos hacer una nueva ley de pensiones que incorpore a los distintos sectores y que permita el desarrollo de la jubilación como corresponde, una jubilación digna. ¿Cuál es la base de esta jubilación? Hay que incrementar los límites mínimos y máximos por lo menos al doble de lo que se está pagando el gobierno. Y dos, y fundamental, ligar los incrementos a los jubilados de acuerdo a lo establecido en el salario mínimo nacional. En este momento entonces estaríamos hablando de que los jubilados también estarían contando con 10% de incremento de sus rentas de jubilación como corresponde. Entonces, estos elementos los hemos planteado ya se han enviado al legislativo. Lamentablemente no estamos teniendo cobertura. El mundo de la politiquería que nos está abarcando y que nos tiene a todos ligados a saber quién va a ser el presidente, nos está haciendo abandonar estos elementos fundamentales de los trabajadores, que es contar con un empleo estable y digno, contar con un salario adecuado a nuestra canasta familiar y también contar con una jubilación digna que nos permita en nuestros últimos años vivir con dignidad. Entonces, hemos planteado toda una estructura técnica, actuarial, matemática actuarial para lograr esto. No estamos hablando de cosas irreales,
Estamos hablando de que nuestros recursos, los recursos de los trabajadores que aportamos mes a mes de manera obligatoria, pues sirva correctamente a los trabajadores y no como sucede ahora, que es la caja chica del gobierno y es la fuente de enriquecimiento de toda la banca privada que maneja nuestro dinero, lo presta a los empresarios, nos presta a nosotros mismos, pero que no nos reditúa, no nos otorga rentabilidades adecuadas para nuestra jubilación. Perfecto, Federico Celada de la organización Flora Tristán, le agradecemos mucho este contacto telefónico. ¿Algo para cerrar justamente la entrevista? Bueno, un enorme abrazo a ti, Julio, a toda la audiencia, a todos los trabajadores, que no sea un día de solo conmemoración, tenemos que volver a trabajar en nuestros temas centrales, ojalá podamos superar estas pésimas dirigencias que se han vendido al gobierno. Guarachi parece más ministro del gobierno que representante de nosotros, de los trabajadores. Eso tenemos que superar. La COP debe estar manejado y al servicio de los trabajadores y no de los gobiernos de turno. Un enorme abrazo a los trabajadores. Viva nuestra lucha, viva nuestra independencia respecto de cualquier gobierno de turno y bueno, a seguir dando batalla, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor Celada. Bien, Federico Celada con nosotros de la organización